Doorway to Mexico, the Hired Driver episode. In today's podcast, our driver takes us on a short tour through some lively neighborhoods in Mexico City. Hola y bienvenidos al portal del español de México, The Doorway to Mexican Spanish. Me llamo Paulina, ¿qué tal? ¿Cómo estás? I'm a Spanish teacher from Mexico City and I'm delighted to host this podcast program. Doorway to Mexico is specifically designed with intermediate and advanced students in mind to increase their comfort level with conversational Spanish from Mexico and Latin America. What you'll hear on our podcast may not always be grammatically correct, but it's how real people actually speak. In this podcast, you'll meet my real-life student Michael and his family as they travel through Mexico and engage in conversations with locals from different regions of the country. As always, we'll listen to the dialogue first. Afterward, we'll listen to the beginning of my roundtable discussion with Michael and his wife Julie. Okay, so here we go. Remember, don't worry if you cannot understand much during your first listen. Just relax, sit back, and check out the bonus materials on our website for the full translation. Bueno, empecemos con el episodio. Escucha bien. Wow, this neighborhood's really beautiful, isn't it? Where are we right now? Oiga, Paco, ¿dónde estamos ahora? Es muy bonito. Ahora transitamos por la colonia Condesa. Fíjense que esta colonia es una de las más antiguas de la ciudad. No me diga. ¿Y cuántos años tiene? A la fecha tiene más o menos 110 años de que la fundaron. Y es una de las partes céntricas de la Ciudad de México. Está pegada a la colonia Roma, que también es una colonia pues muy antigua y muy importante de aquí de la ciudad. He said this area is called La Condesa in the Roma neighborhood. Isn't it nice though? What a great little spot. Tons of stuff going on. Pero Paco, siempre está llenísimo como ahorita. Hay tanta gente aquí, ¿verdad? Sí, efectivamente. La Condesa tiene la característica de que siempre hay gente a todas horas, porque pues hay muchos restaurantes, muchos bares, la gente puede venir para desayunar, para comer, para cenar, en fin. Y aquellas personas que ustedes ven por allá... ¿Dónde? ¿Por allá? Sí. Ah, ok. Unos están vendiendo elotes, otros están vendiendo tamales, otros están vendiendo golosinas, en fin, siempre hay comercio de todo. Ah, parece muy padre. Suena súper bien. Incluso, si ustedes quieren comprar cosas... ¿Comprar cosas? Yeah, we should go shopping around here. Sí, también es un buen lugar. Hay muchos comercios donde pueden comprar lo que llamamos aquí chucherías. Oh, I think chucherías are like knickknacks and trinkets and stuff like that. Oh, fun. Entonces, a ti te gusta ir de compras, ¿verdad? Me encanta. Tienes cara de que te gustan mucho las compras. Pues sí, tengo muchas ganas de ir a comprar cosas. Qué padre. ¿Eso dije mal? No, para nada. You're doing great, Danny. I don't know, but yeah, I'm really looking forward to shopping here. Yeah, I think we should come back and check out La Condesa too. I think so too, definitely. Entonces, ¿nos sugeriría regresar a la Condesa para ir de compras? Sí, claro que pueden regresar, aunque les puedo sugerir también que vayan a Polanco, a la calle de Presidente Mazarik. Esa calle es un lugar donde se concentran muchas de las boutiques más importantes de diseñadores conocidos. Como decimos aquí, es un poco fresa porque es así como muy caro, pero está muy bonito. He's also telling me about another place to shop around here, but I don't know, it sounds like a little more high-end kind of stuff. Well, we're not really into designers, but ask him if he knows where we can get some really good deals on clothes and local crafts, stuff like that. Ok, ¿nos recomienda, Paco, algún lugar más barato en donde podríamos encontrar buenas ofertas de ropa y artesanías y tal? Sí, por supuesto. Les sugiero que vayan al Bazar Sábado en la colonia San Ángel. Es un área muy bonita porque está empedrada, llena de parques, de árboles, y en lo que es propiamente el mercado hay artesanías y cosas hechas a mano, pero muy finas, muy bien hechas. Perfecto. For sure we'll go try to visit that place. Danny, ¿cómo ves? Me encantaría. Yeah, he's got a place in mind that sells Mexican arts and crafts and stuff. It sounds perfect. Oh, that's awesome.
Entonces, ¿cuánto tiempo piensan estar en el DF? ¿Por cuánto tiempo? Creo que nos vamos a quedar hasta el sábado, pero no recuerdo exactamente. Honey, what day do we leave for Chiapas again? We go to Chiapas on Sunday. Our meeting's on Monday morning. Right, that's what it was. No, estamos aquí hasta el domingo. Tengo una junta de negocios en Chiapas el próximo lunes. ¡Ay, qué padre! ¿Chiapas? Sí. Chiapas está padrísimo. Bueno, es que yo quiero mucho a Chiapas porque yo viví allá. Y cuénteme, ¿a qué va para allá? Y por cierto, ¿usted a qué se dedica? Somos dueños de una pequeña tienda de alimentos naturales en los Estados Unidos donde vivimos. Y vamos a Chiapas para aprender sobre ingredientes de los antiguos mayas, como el chipilín y la hoja de plátano. ¡Qué interesante! Chiapas es uno de los estados más bellos de la República Mexicana. Tiene todo. Tiene mar, tiene selva, tiene bosque. No le falta nada. He said it's pretty awesome in Chiapas. Really? I can't wait. Suena como que hay mucho que hacer en Chiapas. Sí, y si a esto le sumamos las ruinas arqueológicas donde se asentaron los mayas, si también vemos todas sus bellezas naturales como son el Cañón del Sumidero, las cascadas de Agua Azul, las lagunas de Montebello, las cascadas del Chiflón. Bueno, créanme que en verdad es un lugar maravilloso. Wow, it sounds unreal. I know, right? Finalmente hay muchas cosas que hacer, pero les recomiendo que principalmente utilicen algún repelente para los mosquitos porque hay zonas, ante todo en las ruinas, donde hay muchos mosquitos y los pueden picar mucho. Oh, sí, eso es lo que he oído, pero gracias por avisarme. What? Oh, he's just telling me about Chiapas. He used to live there. Oh, that's great. Ask him if he knows a fun place to get some local food. Yeah, like tamales? Oh, good idea. Entonces, Paco, Sí, ¿nos podría decir de lugares buenos para ir a comer? por supuesto, pero ¿qué tipo de comida les gusta? Pues, principalmente comida mexicana, pero nos gusta de todo. Especialmente tamales. Pues mire, si quieren un lugar típico, de tradición, divertido, donde puedan escuchar música con la marimba, donde puedan ver bailables, donde puedan comer comida tradicional, como por ejemplo los tamales de chipilín, o todo tipo de tamales envueltos en hoja de plátano, un café que, bueno, Chiapas tiene de los mejores cafés del mundo. Es un muy buen lugar Las Pichanchas en Tuxtla Gutiérrez para ir a comer. Sounds good. Are we gonna go there, Dad? Pues sí, me gustaría. Se me olvidaba. No pueden dejar de tomar ya sea el pozol de cacao o el pozol blanco. Si no toman pozol es como si no hubieran ido a Chiapas. ¿De veras? Fíjese que nunca lo he probado. Hey, have you ever tried pozole, honey? Pozole? No, but I've heard about it. Me imagino que también han de querer ir a San Cristóbal de las Casas. Sí. San Cristóbal de las Casas es un pueblo mágico, es en una parte de la sierra, es frío, pero es hermoso. Ahí les recomiendo que vayan a la calle de Real de Guadalupe. ¿Real de Guadalupe? Sí, en Real de Guadalupe hay muchos restaurantes, muchos cafecitos, pueden encontrar incluso también algunos puestecitos de comida pequeña que está ahí en la calle. Yeah, so we're going to have to check out a street called Real de Guadalupe. It sounds like it's the main street in San Cristobal. Oh, for sure. I just read an article about it. Y pues como les digo, pueden encontrar cosas típicas de la región o bien incluso comida internacional. Perfecto. Una cosa que es muy interesante de San Cristóbal es poder convivir con todos los indígenas. Ellos ofrecen los productos que hacen, ropa, manteles, muchas artesanías. Eso vale mucho la pena. Oh, suena genial. Yeah, he knows a lot about Chiapas. It really sounds different than Mexico City, too. Is he from Chiapas? I don't know. Oiga, Paco, ¿es usted de Chiapas? No soy de Chiapas. Parecería que hubiera nacido allá por el amor y el cariño que le tengo, pero no. Yo nací aquí, en esta bella Ciudad de México, de hecho en esta misma colonia, a 2 cuadras de donde vamos transitando. Qué casualidad. No, he's from around here in Mexico City. Oh. Y cuéntenme, ¿ustedes de qué parte de los Estados Unidos son? Oh, bueno, mi esposa creció en Texas. ¿En Texas? Y yo nací en Colorado y nos conocimos en la Universidad de California. Y es en donde vivimos ahora. ¿Ha estado ahí? Sí, resulta que hace algunos años estuve en la ciudad de San Diego.
muy bonito. Me gustó mucho ver los aviones, los portaaviones de guerra, pero sobre todo el museo, el que es que es un portaaviones, el Just Midway. Oh, sure, the Midway. Oh, pues nos encanta San Diego también. Es en donde nos casamos. Ah, qué padre. Bueno, y platíqueme, ¿en dónde es que aprendió a hablar español? Porque la verdad, pocos gringos conozco que lo hablen tan bien como usted. Oh, gracias. Pues aprendí en la preparatoria y con una tutora privada y escuchando podcasts en español, pero la verdad es que todavía me cuesta trabajo cuando la gente habla rápido. Sí, comprendo. Mire, señor, allá en la esquina hay un puesto de quesadillas y de tacos. Oh, sí, los veo. Oh, man, don't those look so good? Yum. ¿De qué tipo son, Paco? Uy, son unos tacos deliciosos. Hay tacos de birria, hay tacos de barbacoa, hay de lo que le llamamos aquí la carnaza. Algunos son picosos, otros no, pero bueno, están la verdad que deliciosos. Pues a mi esposa le encantan los tacos picosos. Muy bien. What? Oh, I was just telling him how much you love spicy tacos. Oh my God, I love them. Bueno, aquí los tacos son sumamente típicos y tradicionales. Es de lo que más van a encontrar. Hey, where are we now? This section of the city is so chic and metropolitan. Well, I don't know. It kind of looks like downtown. ¿Estamos cerca del centro? Sí, efectivamente, vamos transitando por la avenida Reforma. Yeah, I guess it's the main area of downtown. Wow, me encanta. Sí, esta avenida Reforma es la más conocida de toda la Ciudad de México. ¿De veras? ¿Por qué? Porque, pues bueno, atraviesa una parte importante del centro, conecta el área de los museos con el mero centro, casi llega hasta el zócalo de la ciudad. ¿Cree que debamos de quedarnos un ratito por aquí? Bueno, aquí les recomiendo que paseen, se den su vuelta. Hay varios museos. Está el Museo de Arte Moderno, el Museo de Antropología e Historia, está el Museo Rufino Tamayo, museo que está aquí, pues digamos, en el cerro, en una de las partes más altas de la ciudad, que es el Museo de Historia Natural, que es conocido como el Castillo de Chapultepec. Oh, yeah, Chapultepec, it's the castle, right, on top of the hill. ¿Se refiere a esa construcción que está arriba en la punta, en medio del parque? Sí, es un edificio muy antiguo. Ahí vivió Maximiliano de Habsburgo, que fue pues uno de los, el emperador que gobernó aquí en México hace muchos años. Y bueno, vale la pena conocerlo. Y como les digo, si les toca un día soleado, está claro, es decir, la atmósfera está limpia, incluso se pueden ver los volcanes, el Popocatépetl y el Iztaccíhuatl. Oh, sí, Popocatl... No, perdón, ¿cómo se llaman? Popocatépetl. ¿Popocatépetl? Sí, y el Iztaccíhuatl. No, siempre se me hace difícil pronunciar palabras indígenas. Sí, comprendo. Hey, Dad, do they take dollars here like they do in Tijuana? I don't think so. Let me ask. Oiga, Paco, ¿toman dólares aquí como en la frontera? No, señor. Aquí en el Distrito Federal principalmente se paga con pesos. Yo les recomiendo que si traen dólares, los cambien en cualquier casa de cambio. So it sounds like it's mainly just pesos. Oh, okay. Hey, are we almost there? I'm getting kind of hungry. I think we're just about there. Paco, ¿cuánto falta para llegar? Falta poco, señor. No se desesperen, ya casi vamos a llegar. It's coming up right now, honey. Ya llegamos. Gracias, Paco. Thank you, Paco. We're really grateful for your service today. Sí, Paco. Le agradezco mucho por habernos traído. No, por nada. No tienen nada que agradecer. Incluso, si ustedes quieren, puedo yo regresar y llevarlos al Bazar Sábado y a algún otro lugar que ustedes me digan. Ok, gracias. Yo le aviso. Les voy a dejar mi tarjeta con mis teléfonos por si gustan contactarme. Muy bien. Ok, I think we're ready to go. Deseo que disfruten su estancia en la Ciudad de México. Cuídense mucho y Dios los bendiga. Gracias, hasta luego.
Hola nuevamente, soy Paulina, tu anfitriona, y espero que hayas disfrutado mucho de este episodio del día de hoy. I really hope so. And remember, to get the most out of these podcasts, be sure to head over to doorwaytomexico.com for our exclusive online bonus materials. On our website, you'll find all the translations, vocabulary lessons, and tips for the cultural expressions from today's episode. It takes time and practice to become comfortable with a new language and culture. With our podcast and bonus materials, you'll be more ready for all kinds of conversations and situations with Mexican and Spanish speakers. Y bueno, ahora vámonos a la plática con Michael y Julie. Hola, ¿cómo estás, Michael? ¿Cómo estás, Julie? Bienvenidos. Estoy muy bien. ¿Y tú? Muy bien, muy bien. ¿Y tú, Michael, cómo estás? Muy bien, gracias. Bien, qué bueno, bueno. Gracias por invitarnos, como siempre. Sí, claro. So today we're talking about the trip we took with a hired driver in Mexico City. And as a matter of fact, that's actually how we saw most of the city while we were there. Yeah, I think it would be difficult for a first-time visitor to Mexico City to see without going with a native. And it's such a sprawling metropolis. It's one of the biggest cities in the world. Sí, exacto. I think our daughter told us it's a mega city. So it's the only way to see it, I think, and to cover a lot of ground in a little bit of time. Exacto. Yeah, it really worked out great for us doing it like that. But if it's okay with you guys, let's get right into some of the Spanish. Sure. Yeah, it was a really long episode today, actually. And there's a lot of Spanish expressions I wanted to cover. One of the things was how we use the expression ya sea. Ok. Puede ser eso no informal, sin embargo son como conectores, ¿no? O adverbios de tiempo que igual es más difícil para ti comprender o, ¿no? Right, right. Just a to put together ideas. I think the little translation would be either or whether it's sí, ya sea. There's a couple of different expressions in this next passage that I'm going to ask you to play. If you play it, we'll talk about it. Ok. Thank you very much. Aquí está. Ah, se me olvidaba. No pueden dejar de tomar ya sea el pozol de cacao o el pozol blanco. Si no toman pozol es como si no hubieran ido a Chiapas. Yeah, muy bien. Okay, let me do a quick translation. The way I understand it, he said, oh, I almost forgot. Se me olvidaba. No pueden dejar de tomar. You can't, I'm going to ask you about this phrase in a minute, but he means you can't miss. You can't not drink. Sí. Correct? No pueden dejar de tomar ya sea el pozol de cacao, whether it's the pozol de cacao o el pozol blanco or the pozol blanco. And then he finished by saying, si no toman pozol es como si no hubieran ido a Chiapas. So if you don't have any pozol while you're there, it's like you haven't even been there. That's essentially what he's saying, right? Exacto. Muy bien. Okay, so let's talk about how he first explained ya sea in this expression. He used it to say whether it's pozol de cacao or either el pozol blanco. So why don't you give me a couple more examples on how people use this expression? Por ejemplo, me gustaría ir a comer algo, ya sea comida mexicana o comida de otro país. Me da igual. Me gustaría ir a comer algo. I'd like to go eat something. Ya sea comida mexicana, so either Mexican food, o comida de otro país, or any other country. Me da igual. It's all the same to me. I got Exacto. it. Muy bien. Sí. O estoy pensando en comer ya sea los tacos o el mole. ¿Cuál me recomienda? Okay, so you mean like at a restaurant? So you're saying, I'm thinking about having either the tacos or the mole. Sí. Estoy pensando en comer ya sea los tacos o el mole. So it literally means either in this expression. Okay, muy bien. Sí. Otro, voy a salir a comer unos tacos, ya sea que vengas o no, yo voy a ir de todos modos. Okay, so that's like talking to a friend maybe? Like I'm going out for some tacos. And you're just saying, well, whether you're coming or not, I'm going. Yeah, sí. Voy a salir a comer unos tacos. I'm going to go out for some tacos. Ya sea que vengas. So you use the subjunctive, ya sea either you're coming or not. Ya sea que vengas o no, yo voy a ir. Exacto. Okay, muy bien. Otro ejemplo, el autobús turístico va a salir a las 11 de la mañana. Ya sea que usted esté ahí o no, el autobús se va. Okay, that would be like whether or not you're there, if the bus is going to leave. Ya sea que esté usted ahí o no. Exacto, ¿no? Es como, es mejor que llegues puntual porque si no, el autobús se va. El autobús se va. It's going to go. You said el autobús turístico, the tourist bus,
va a salir a las 11 de la mañana. It's going to leave at 11 in the morning. And then you used the subjunctive. You said, ya sea que esté usted allí o no. The meaning like whether you are there or not. Okay, muy bien. Any others? Por ejemplo, ella vivirá ya sea en un palacio o en una prisión. So she will live in either a palace or a prison. Sí. All right. That's pretty extreme. Okay, good. Muy bien. Anything else? Sí, ¿no? Una persona a lo mejor muy adaptable, ¿no? Que no importa dónde viva. Exactly. Okay, otro ejemplo. Ya sea que tú vengas o yo vaya, pero tenemos que terminar la tarea. Oh, that may be like two students talking to each other. Exacto, ¿no? So, ya sea que, por ejemplo, yo vaya a tu casa o tú vengas a mi casa, pero tenemos que terminar. So, ya sea que tú vengas, whether you're coming or yo vaya, or whether I go. Sí. But you said, pero tenemos que terminar la tarea. Either one is, okay. Yeah, we have to finish, no? Good. Now, if you don't mind, let's just circle back to what he started by saying, which was, no pueden dejar de tomar. Play that clip one more time, would you please? And then we'll talk about it. Okay. Thank you very much. Aquí está. No pueden dejar de tomar ya sea el pozol de cacao o el pozol blanco. Yeah, thank you. So, no pueden dejar de tomar. You can't stop drinking is the literal translation. Sí. I guess the tricky thing with this is, what he's really saying is, you can't miss, you need to go have some pozole. That's essentially what he's trying to communicate, correct? Sí. Right. But he used an interesting way to say it. Like, you cannot stop drinking. Exacto. No puedes dejar, sí. Es como en el sentido de olvidar, como no olvides hacer esto, ¿no? Es Don't algo importante, forget. Recuerda, el pozol es muy rico, tienes que probarlo, ¿no? Okay, got it. Yeah, I understand that, right? Sí, He's saying almost exacto. like, hey, don't forget, you need to go try the En pozole. este caso, exacto. Right. Can you give me some other examples on how that expression might be used? Sí, claro. Por ejemplo, si vas a Tulum, no puedes dejar de visitar las ruinas antiguas. So that's very similar. You can't miss, right? So if you Sí. go to Tulum, si vas a Tulum, no puedes dejar de visitar. You can't miss from visiting, I guess you're saying. You need to go visit Exacto. las ruinas antiguas, the ancient ruins. Muy bien. Exacto, What ¿no? else? O no puedes dejar de probar un buen tamal si vas a México. No puedes dejar de probar un buen tamal. Again, that would mean like you need to go try a tamal or tamale, as we say in English, if you're going to Mexico. Exacto, Right? es como tienes que, you have to try it, ¿no? You If have to go try it. Mexico, Don't ¿no? forget, Es como, you need to go. Exacto, ¿no? Sí, ok. Otro ejemplo. En el DF, mi cafetería favorita sirve el mejor cappuccino del mundo. Entonces, no dejes de probarlo. No dejes de probarlo. Don't forget to go try it. Exacto. How would you literally translate that? No dejes de probarlo. Like, don't... Bueno, dejar puede traducirse como to let. Yeah, to ¿no? let. And if you También, say it in o- English, no dejes de O probarlo. también puede ser como a lo mejor to stop. Don't To stop. Right. trying it. Right. ¿No? Don't stop Sin embargo, trying. como tú sabes, a la hora de traducir, muchas veces no traducimos literalmente, I know. ¿no? This is one of those, and that's why Exacto. it's a little, not difficult, but I have to Sí. think about it a little more when I hear it. Muy bien, exacto. but I like that one. So just to reiterate, you said in El DF, in Mexico City, my favorite cafe serves the best cappuccino in the world, Sí, and you have to try it. exacto. Muy bien. ¿No? You have any others? Sí, no dejes de visitar México. No dejes de visitar México. Now, again, that would just mean you have to go visit Mexico. Exactamente. Right. O también, no dejes de probar los tacos y las gorditas de México. So if you're giving someone advice who's going to Mexico, right? You might just say, you need to go try Sí. the tacos and the gorditas if you're going to Mexico. No dejes de probarlos. Sí. You need to try them. I like that expression. Exacto, Thank you. es como tienes que probarlos, ¿no? Sí, exacto. Sí. I think I understand it. Thank you. Ok, de nada. Okay. Oh, before I get to you, Julie, if it's okay. Sure. Oh, I just wanted to talk to Paulina about the verb pegar. Okay, I asked you to pull out this clip where he's talking about how the neighborhood Condesa está pegada to the neighborhood Roma in Mexico City. Sí. Anyway, why don't you go ahead and pull out that clip, and then we will talk about the verb pegar. Ok, muy bien. Thank you. A ver, aquí te lo pongo. Y es una de las partes céntricas de la Ciudad de México. Está pegada a la colonia Roma, que también es una colonia pues muy antigua y muy importante de aquí de la ciudad. Yeah, that's it.
Play it one more time if you wouldn't mind. This time start with the part where he says, está pegada. A ver, otra vez. Yes. Está pegada a la colonia Roma, que también es una colonia pues muy antigua y muy importante de aquí de la ciudad. Okay, let me do a quick translation. That's so he's talking about the colonia Condesa. Queridos amigos, pues hemos terminado este episodio por el momento. Espero que te la hayas pasado muy bien, ojalá que sí. The rest of my conversation with Michael and Julie is available on our website as part of the bonus materials for this episode. The bonus materials also include a full translation of the dialogue from the episode, along with several extra pages of explanations and grammar tips specifically designed to give you the tools you need to sound as natural as possible. Doorway to Mexico is a labor of love, connecting different cultures through language and exploring the ever-changing world of el lenguaje mexicano. Siempre me hace muy feliz to be able to share this with you, this language that I love. And remember, you can also reach me for personal 101 Spanish lessons online. Just contact me at doorwaytomexico.com for more information. Y bueno, como siempre me dio muchísimo gusto haber estado aquí contigo. Espero que muy pronto puedas ir a visitar mi país, mi querido México, para que puedas ver por ti mismo todo lo que tiene que ofrecerte, su cultura, su comida y por supuesto este bellísimo idioma y claro, su gente maravillosa. Gracias, hasta luego.